Continuando con la segunda parte de este módulo de cardiología, terapéutica en cardiología, actualidades, iniciaremos una discusión sobre el tratamiento específico de la enfermedad cardiovascular. Son muchos los fármacos que se vienen utilizando para el paciente en diferentes fases de la enfermedad cardiovascular, tanto en perro como en gato, pero la mayor oportunidad en terapéutica se da cuando conocemos a los grupos a los cuales pertenecen estos fármacos. Actualmente se reconoce a nivel mundial los grupos farmacológicos para el paciente cardíaco como inotrópicos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y betabloqueadores. Los inotrópicos, o sea, aquellos fármacos responsables de incrementar la fuerza de contracción ventricular, tienen diferentes géneros. La digoxina, como prototipo de la digital, la dobutamina y dopamina, que son los prototipos de las catecolaminas, y la amrinona, que es uno de los fármacos más modernos usados como inotrópicos, con menos efectos colaterales que los anteriores. Las posologías varían dependiendo del uso clínico y de la respuesta individual del paciente. Sin embargo, podemos recordar algunas de ellas. La digoxina de 0,01 a 0,02 miligramos por kilo, la dobutamina de 2 a 10 microgramos por kilo minuto en goteo, la dopamina de 2 a 15 microgramos por kilo minuto y la amrinona de 1 a 3 miligramos por kilo vía intravenosa. En cuanto a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, el prototipo en medicina veterinaria es el enalapril. En tanto, en humanos, el prototipo de este grupo es el captopril. El enalapril en perros se administra de 0,5 a 2 miligramos por kilo de peso vía oral o 2 a 3 miligramos por kilo vía oral en el caso del enalapril. Los alfa y beta bloqueadores, como el caso del propranolol, se administran de 0,2 a 0,3 miligramos por kilo y pueden venir asociados a hidroclorotiazida con el fin de potenciar el efecto diurético. Los antagonistas de los canales del calcio también son fármacos usados a diario en cardiología y el prototipo para este grupo en pequeños animales es el verapamilo, aunque también se utiliza el diltiazem. Este último a posología de 0,5 a 2 miligramos por kilo cada 8 horas, en tanto el verapamilo se administra de 1 a 5 miligramos por kilo vía oral igualmente cada 8 horas. En cuanto a los inodilatadores, la nitroglicerina y el nitroprusiato han sido desplazados actualmente por la hidralazina, dado su margen de seguridad y su gran eficacia clínica. La hidralazina se administra de 0,5 a 2 miligramos por kilo vía oral 2 veces al día. Pasando a los antiarrítmicos clase 3, el prototipo en medicina humana hasta hace unos años era el tosilato de bretilio y gracias a esa experiencia se ha empezado a usar en pequeños animales. Se utiliza fundamentalmente como un cardioinvertor o para revertir la fibrilación ventricular o producir la defibrilación en aquellos pacientes en los cuales ya se ha acudido al desfibrilador o en aquellos pacientes en los cuales no podemos utilizar el desfibrilador. El bretilio se utiliza de 6 a 24 miligramos por kilo vía venosa. Sin embargo, los antiarrítmicos clase 3, dentro de los más utilizados es la amiodarona. La amiodarona se utiliza en fase aguda y también para pacientes crónicos en tratamientos prolongados. Su metabolismo es hepático gracias a la desetilaminodarona, que es un metabolito que posee efectos antiarrítmicos similares a los reportados para la amiodarona, sin embargo un poco menores que esta. El sotalol es otro fármaco que se usa en arritmias severas en fase aguda a posología de 40 a 80 miligramos como dosis total cada 12 horas. Para el caso de los antiarrítmicos clase 4, el prototipo es el verapamilo. Sin embargo, el diltiazem se ha usado también con éxito en pequeños animales de 0,5 a 1,5 miligramos por kilo de peso cada 8 horas vía oral en caso de los perros
y para el caso de los gatos de 1,75 hasta 2,5 miligramos por kilo cada 8 horas vía oral. Recordamos que los antiarrítmicos clase 4 son aquellos que bloquean el influjo masivo del calcio a través de los canales rápidos del calcio, por lo tanto son inhibidores de los canales de calcio dependientes de voltaje, y su objetivo es disminuir la velocidad de conducción, lentificando la transmisión del impulso eléctrico desde el nodo SA al nodo AB y por lo tanto reduciendo el ingreso de calcio al cardiomiocito, de tal manera que la velocidad de despolarización espontánea a nivel de estos nodos también es más lenta y se prolonga el periodo refractario en el cual el corazón sería sensible a un nuevo estímulo. El caso del verapamilo, que se utiliza fundamentalmente en perros, se da a posología de 0,05 miligramos por kilo cada 10 a 30 minutos y debe vigilarse estrechamente la presión arterial, dado que el verapamilo puede presentar algunos efectos indeseables como el descenso súbito en la tensión arterial e incluso bloqueo de alguna de las ramas de las de His o bloqueo atrioventricular. Otro congénere del verapamilo es la nifedipina. La nifedipina se puede utilizar de 5 a 10 miligramos por kilo cada 12 horas vía oral y ha demostrado ser un excelente antihipertensivo en el caso de arritmias ventriculares. El verapamilo, por el contrario, ha sido eficaz en arritmias tanto ventriculares como supraventriculares. Estos bloqueadores de los canales del calcio se dividen de acuerdo a su familia química en fenilalquilaminas, cuyo prototipo es el verapamil, en benzotiazepinas, como el diltiazem, y en las dihidropiridinas de primera, segunda y tercera generación. Estas últimas han tenido mayor desarrollo en la última década, en la cual inicialmente se partió de los conocimientos de la nifedipina para sintetizar los de segunda generación como la irradipina, la nicardipina y la felodipina. Desafortunadamente, en medicina veterinaria, estos fármacos de segunda generación fueron poco abordados desde el punto de vista clínico. Por otro lado, las dihidropirimidinas de tercera generación dieron paso a la síntesis de amlodipine, posiblemente uno de los fármacos más utilizados en la actualidad. Los bloqueadores antagonistas del canal del calcio lo que hacen es reducir o impedir ese influjo de calcio a nivel de los canales de calcio tipo L en el corazón, afectando particularmente la fibra muscular lisa de la vasculatura periférica, y en el caso de las arteriolas puede producir vasodilatación importante a nivel periférico, mas no así de las venas como lo hace la nitroglicerina y el nitroprusiato. Por lo tanto, estos fármacos disminuyen la contractilidad del miocardio y se consideran inotrópicos negativos. El automatismo del nodo SA y la conducción de este nodo al nodo AB también se ven igualmente interrumpidas o lentificadas, y algo positivo, particularmente de la amlodipino y del verapamilo, es la dilatación de la arteria coronaria, incrementando de esta forma el aporte de oxígeno a través de la sangre al miocardio. Existen varios trabajos que se han desarrollado en cuanto a bloqueadores de canales de calcio con el fin de establecer la toxicidad o la posible toxicidad en perros y gatos. Finalmente se ha definido que los bloqueadores de los canales lentos del calcio tipo L, los más importantes sería el verapamilo, el diltiazem y el amlodipine en pequeños animales, según el reporte hecho en el 2012. De otra parte, es importante recordar que aunque existen varios congéneres, como podemos observar en esta transparencia, el acceso a estos medicamentos suele ser limitado por parte del cuerpo profesional. De esta manera, recomendamos particularmente al verapamilo y a amlodipine como los fármacos de elección en este grupo. Estudios comparativos entre verapamilo y diltiazem también han mostrado cuál es el efecto sobre la lentificación en la conductancia ventricular. Por ejemplo, la nifedipina
es el que posee mayor efecto a nivel vasodilatador periférico y coronario, en tanto el diltiazem es un poco más reducido, seguido por el verapamilo. Si ustedes observan con detenimiento, el efecto periférico o como vasodilatador, la depresión en la contractilidad del miocardio, la depresión en la transmisión desde el nodo SA y la depresión en la transmisión a partir del nodo atrioventricular, el verapamilo sigue siendo el que tiene mayor efecto. Por lo tanto, disminuye la velocidad de conducción, disminuye el automatismo cardíaco y ahorra energía a la fibra miocárdica. En el caso del diltiazem se usa principalmente como un tratamiento alternativo para el caso de la angina de pecho, principalmente por espasmos de la arteria coronaria. Las dosis terapéuticas que se han seleccionado y que han sido reportadas en diferentes trabajos hacen relación al verapamilo, al diltiazem y al amlodipine, como lo dije anteriormente, los fármacos más usados en estos antiarrítmicos clase 4, y se hace interesantemente una comparación entre las posologías de en perro, gato y en humanos, a dosis pediátricas, lo cual sirve para entender cuál es la mayor susceptibilidad de las especies a estos medicamentos. Por ejemplo, en el perro la posología suele ser el doble de la de los gatos para los mismos fármacos. En tanto, en los humanos la posología suele ser mucho más alta que en estos animales, dado que en los humanos la respuesta no es tan dramática como sucede en perros y gatos. En otras palabras, podemos decir que los perros y los gatos son más sensibles a la medicación con bloqueadores de canales de calcio que los humanos. En relación a los inotrópicos, o sea, aquellos fármacos que aumentan la fuerza de contracción ventricular, tenemos los digitálicos como la digoxina y la digitoxina. La digoxina es posiblemente la más usada en perros y su mecanismo consiste en inhibir la bomba de sodio-potasio ATPasa a nivel de la membrana celular, lo cual favorece el influjo de calcio a la célula, confiriéndole el inotropismo. Disminuye la frecuencia cardíaca y ahorra energía, tiene efectos inotrópicos positivos en insuficiencia cardíaca, puede reducir la longitud de la fibra cardíaca sin que afecte sustancialmente las proteínas contráctiles actina, miosina y troponina, tropomiosina. Reduce el consumo de oxígeno para la actividad metabólica y se utiliza tanto en digitalización rápida como lenta. Lo más recomendado en pequeños animales, particularmente en perros, es usar dosis diferenciales dependiendo del peso. En animales menores de 20 kilogramos se utilizan de 5 a 11 microgramos de la digital por kilogramo de peso cada 12 horas vía oral, y en perros mayores de 20 kilos, que son animales más pesados, se utilizan 0.22 miligramos por cada metro cuadrado de superficie corporal cada 12 horas vía oral. Para el caso de la digitoxina, en insuficiencia cardíaca congestiva, se utilizan 0,05 hasta 0,1 miligramo por kilo. Y se debe monitorear particularmente en tratamientos prolongados a aquellos pacientes que están recibiendo dosis oral y ajustar estas dosis según el efecto que estén presentando. Se puede reducir gradualmente cada semana un 25% de la dosis para finalmente estar reduciendo la dosis a un 50%. En perros se recomiendan de 20 a 30 microgramos por kilo de peso cada 8 horas vía oral y en los gatos 5.5 microgramos por kilo de peso cada 12 horas igualmente vía oral. Sin embargo, en gatos algunos clínicos e investigadores no recomiendan su uso o manejarlo estrictamente en aquellos pacientes que son refractarios a otros inotrópicos y a fármacos antiarrítmicos. Aquí podemos observar un esquema del rango terapéutico de la digoxina y como se aprecia en el gráfico, existe un rango terapéutico bastante estrecho. Quiere decir que entre 0,5 y 2 miligramos sería la dosis recomendable para no generar respuestas tóxicas o riesgo toxicológico en animales.
Dosis más bajas de 0,5 hacia abajo, pues están en dosis subterapéuticas que no generan una respuesta adecuada en los animales. Por lo tanto, es importante ajustar permanentemente la dosis de la digital dependiendo de la respuesta individual del paciente, vigilando a su vez la posibilidad o el riesgo potencial toxicológico que tiene estos fármacos. Igualmente, las dosis se ajustan dependiendo de la concentración sérica o de la concentración plasmática de la digoxina. Como podemos apreciar en este gráfico, existe un factor que influye negativamente en la utilización de la digoxina en animales. Y es que en caso de que el paciente tenga niveles bajos de digoxina en el plasma, va de la mano con una pobre respuesta clínica y allí se hace necesario incrementar la dosis. Sin embargo, en función del tiempo, se corre el riesgo que al incrementar la dosis, la concentración de digoxina, por ende, en el suero estará más alta y el riesgo de toxicidad aumenta. Otros inotrópicos que se están utilizando en pequeños animales corresponden al grupo de los inhibidores de la fosfodiesterasa. En el caso de la milrinona y la amrinone, son inotrópicos positivos gracias a su estímulo del receptor adrenérgico beta 1, que aumenta a su vez la disponibilidad de calcio intracelular y la movilidad de este a través del retículo sarcoplásmico, activando los puentes de actina y miosina, proteínas retráctiles que incrementan la tensión isométrica de la fibra miocárdica sin detrimento en la dilatación o en la diástole ventricular. La milrinona en perros se utiliza de 0,5 a 1 miligramo por kilo cada 12 horas vía oral y mejora sustancialmente la función de la sístole ventricular cuando se ha utilizado por los primeros 3 días. En caso de shock cardiógeno, se puede utilizar 0,75 miligramos de milrinona por kilogramo de peso vía endovenosa y luego dar continuidad a una infusión endovenosa por venoclisis de 5 a 10 microgramos por kilo minuto. Para el caso del gato, la milrinona en ensayos experimentales ha demostrado una pobre respuesta y falta suficiente respaldo clínico para recomendarla. El efecto inotrópico positivo se obtiene en estos animales a 2,5, 5 y 10 microgramos por kilo minuto en venoclisis. Pero, repito, es importante profundizar en la investigación en el uso de milrinona en gatos, dada su pobre respuesta clínica o la presencia de efectos colaterales. Para el caso de amrinone, por el contrario, en los perros se utilizan posologías muy bajas de 0,75 miligramos por kilo vía endovenosa como dosis inicial de choque y luego se da una infusión de 5 a 10 microgramos por kilo minuto. Para el caso de los gatos, la posología es de 1 a 3 miligramos por kilo vía endovenosa en bolo, seguido de 30 hasta 100 microgramos por kilo minuto a través del venoclisis. Al igual que la milrinona, la respuesta no es mejor que en los perros y por eso se requieren posologías más altas. Aquí podemos apreciar en este gráfico el mecanismo por el cual se inhibe la fosfodiesterasa. Las células del endotelio, las neuronas endoteliales, la liberación del óxido nítrico que se presenta tanto en el endotelio como en las neuronas, favorece el estímulo del segundo mensajero guanilato ciclasa y ese estímulo positivo hace que se activen además las proteínas quinasa que disminuyen el ingreso de calcio a la célula y producen relajación de la fibra muscular lisa del vaso sanguíneo. El mecanismo, en resumen, de la inhibición de la fosfodiesterasa es que al inhibirse la enzima se bloquea el paso de la GMP cíclico a GMP y la liberación de óxido nítrico. Por lo tanto, una de las isoenzimas más estudiadas ha sido la fosfodiesterasa 5 e igualmente la fosfodiesterasa 1 y 3. Para el caso del sildenafil, un excelente vasodilatador que se ha usado, entre otras cosas, para el tratamiento de la disfunción eréctil en el hombre,
ha demostrado tener un efecto significativo en la vasodilatación coronaria y en la relajación de la fibra muscular del miocardio. Por lo tanto, el sildenafil puede ser un excelente inhibidor de esta enzima y favorecer obviamente la producción de óxido nítrico a partir de la enzima óxido nítrico sintasa a nivel endotelial. El efecto específico sobre la fosfodiesterasa 5 del sildenafil es incrementando la concentración del monofosfato de guanosina cíclica, como podemos observar en el gráfico, y esto indirectamente va a producir una vasodilatación gracias al incremento en la síntesis y liberación del óxido nítrico, que es un excelente vasodilatador. El tercer grupo o la tercer clase de inotrópicos es aquellas catecolaminas. Ya vimos algo sobre dobutamina y dopamina, y aquí entran a jugar un papel importante en aquellos pacientes bradiarrítmicos que son propensos a la parada cardiopulmonar o al fallo cardíaco en pacientes crónicos. El uso de la dobutamina se ha incrementado en medicina de mascotas dada la seguridad y el efecto clínico, que es bastante rápido. Entre 5 y 15 microgramos por kilo minuto, disuelto este fármaco en solución de destroza al 5%, confiere una eficacia de estímulo importante sobre el receptor beta 1 del corazón. Esto es necesario recordar que la administración lenta del medicamento produce una respuesta sostenida y segura del mismo. Por lo tanto, los cálculos de estas dosis deben hacerse para 24 horas y mantener el efecto en forma sostenida para no inducir una taquicardia refleja. En el caso de los gatos, ha dado un buen efecto inotrópico, posologías más bajas de 0.5 hasta 2 microgramos por kilo minuto por vía intravenosa lenta. Y la dopamina, que es un estimulante no específico de receptores beta, dado que estimula beta 1 y beta 2 en los perros, se da como vasodilatador e inotrópico positivo a una posología de 10 microgramos por kilo minuto, pero el efecto de vasoconstricción periférica puede ser contraproducente, dado que al elevar la resistencia vascular periférica se agrava el cuadro de hipertensión y por ende el paciente con insuficiencia cardíaca va a presentar mayor retención de fluidos. En caso de retención de fluidos es importante recordar el efecto diurético, y tenemos en este esquema diferentes sitios sobre los cuales actúan los diuréticos en animales. En el esquema aparece una estructura que es la nefrona, con toda la unidad a partir del glomérulo, pasando por los túbulos contorneados proximal y distal, el asa de Henle que une a los anteriores, el túbulo colector en su fracción proximal y el túbulo colector distal. Este último termina justamente en el cáliz o los cálices renales para la formación de la orina verdadera. En el glomérulo, como unidad estructural para la filtración del ultrafiltrado del plasma, es el responsable de permitir el paso de ciertos elementos, electrolitos, compuestos tóxicos y otros que circulan a través de estos túbulos, pero que algunos de ellos por gradientes de presión regresan a la circulación. Vale la pena recordar en fisiología que aproximadamente el 95 a 98% de la sangre que se filtra en el glomérulo regresa al vaso sanguíneo, a la circulación sanguínea, y solamente entre 2 y 5% se constituye en elementos de desecho o en orina verdadera. Aquí podemos apreciar en los números encerrados por círculos cuáles fármacos están actuando a diferente nivel. Por ejemplo, la cetazolamida de sodio actúa a nivel del túbulo contorneado proximal muy cerca al glomérulo, en tanto los diuréticos tipo 2 como los agentes osmóticos o los azúcares tipo manitol actúan en la parte distal de este túbulo contorneado proximal o a nivel del túbulo colector.
Por otro lado, los fármacos como las tiacidas actúan sobre la porción proximal del asa de Henle o en la porción distal del túbulo proximal, y los diuréticos tipo furosemida que actúan sobre asa de Henle son los que aparecen con el número 3. Estos fármacos ayudan a eliminar grandes volúmenes de fluidos, produciendo una pérdida importante en el sodio, por lo cual se consideran saluréticos o natriuréticos, pero infortunadamente permiten igual una pérdida importante en el potasio, lo cual puede conllevar a una hipocalemia cuando se administran grandes dosis de furosemida o cuando el tratamiento se sostiene más allá de 72 horas. Por otra parte, la aldosterona, los antagonistas de la aldosterona, que aparecen con el número 5, son responsables de producir la pérdida del cloruro de sodio a nivel de la porción distal del túbulo colector, donde es prácticamente irreversible la resorción de estas sales al organismo. Se utilizan actualmente los antagonistas de la hormona antidiurética, que aparecen con el número 6, y ellos fundamentalmente actúan ya a nivel de la pelvis renal cuando ha abandonado el túbulo colector, la parte cortical, y ya nos encontramos en la médula renal, sitio en el cual los cálices renales solo se encargarán de recibir esos túbulos colectores para la pérdida total de sales y líquidos. Los principales diuréticos utilizados en insuficiencia cardíaca congestiva, en el episodio agudo, en la epicrisis, es la furosemida y la hidroclorotiazida. La furosemida o diurético de asa, por excelencia, se utiliza entre 5 y 10 miligramos por kilo cada 6 a 8 horas o 2 a 4 miligramos por kilo en caso de tabletas para administración oral y cuando los tratamientos van a ser prolongados. En caso de hipercaliemia se utilizan 2 miligramos por kilo en vía intravenosa y como antihipertensivo 1 a 2 miligramos por kilo igualmente vía venosa. Para el caso de los gatos, la posología debe reducirse a la mitad, de tal manera que administramos entre 0.5 y 1 miligramo por kilo, además de hacerlo en forma espaciada cada 48 horas, dada la susceptibilidad y la mayor posibilidad de que los gatos desarrollen hipocaliemia. Se administra vía endovenosa, subcutánea o intramuscular para el caso del edema cardiogénico, y en caso de pacientes con hipoventilación por acúmulo de fluidos se utilizan 2.2 miligramos por kilogramo de peso en gatos cada 48 horas por diferentes vías parenterales. En el caso de la hidroclorotiazida, afortunadamente este fármaco se puede asociar al primero, a la furosemida, y en perros se utiliza de 2 a 4 miligramos por kilo cada 12 horas vía oral, en tanto en gatos se utiliza exactamente la mitad de la dosis, 1 a 2 miligramos por kilo cada 12 horas vía oral. La recomendación para los clínicos es iniciar un tratamiento con furosemida y no extenderse más allá de 3 días de tratamiento para evitar la hipocalemia. En segundo lugar, administrar suplementos de potasio durante el tratamiento con furosemida. Y en tercer lugar, después de 72 horas, iniciar un tratamiento combinado entre furosemida e hidroclorotiazida o entre furosemida y espironolactona. Para el caso de los inodilatadores, tenemos como prototipo la hidralazina. Como lo dije en la sección anterior, se utiliza como un vasodilatador arterial que ha venido desplazando a la nitroglicerina y al nitroprusiato. La hidralazina se recomienda a posología de 0.5 miligramos por kilo cada 12 horas vía oral para el caso de los perros y la mitad de la dosis de los perros para los gatos, 0.25 miligramos por animal cada 12 a 24 horas. En el caso de la nitroglicerina se pueden dar de 4 a 12 miligramos cada 12 horas y en los gatos 2 a 4 miligramos cada 12 horas. En este aspecto es necesario recordar que la nitroglicerina comercialmente se consigue en forma de parches para aplicación dérmica y se debe utilizar a 2 concentraciones, 12,5 o 25% según el caso, aplicándolo en zonas previamente depiladas.
En el caso de la prazosina, otro excelente inodilatador, la posología es de 0.1 miligramo por kilo de peso cada 8 horas vía oral, pero quiero destacar el uso del pimobendan como uno de los fármacos modernos utilizados como inodilatadores. El pimobendan se utiliza a posología de 0.25 hasta 0.30 miligramos por kilo vía oral cada 12 horas. Estudios recientes hechos sobre cinética del nicorandil en perros han demostrado su eficacia para el manejo de la regurgitación mitral consecuente a mixomatosis de la válvula mitral y regurgitación por insuficiencia valvular mitral. En perros gerontes es muy frecuente la presencia de valvulopatía por enfermedad mixomatosa mitral. Allí en estos casos se ha estudiado precisamente cómo el nicorandil favorece la respuesta clínica y mejora la eficacia de otros fármacos asociados. La farmacocinética del nicorandil, que es un híbrido del canal de apertura del ATP, del trifosfato de adenosina, que es sensible al potasio y al nitrato, ha permitido determinar las posologías gracias a estudios hechos desde 0.1, 0.3 y hasta 1 miligramo por kilo, evaluados previamente por cromatografía líquida. En conclusión, se ha encontrado que una dosis tanto de 0.3 como de 1 miligramo por kilo de peso tiene la misma efectividad en perros que tienen disfunción cardíaca. Por lo tanto, el utilizar la dosis mínima eficaz suele ser la indicación, 0.3 miligramos por kilo. De otra parte, se han utilizado los antagonistas de los receptores de la aldosterona y se ha estudiado cómo las acciones cardiovasculares pueden explicar el efecto benéfico que tiene esto sobre la velocidad de contracción durante el fallo cardíaco. En el caso de la espironolactona, que es el principal inhibidor de la aldosterona, es un mineralocorticoide, la aldosterona, y esta espironolactona se ha probado recientemente en Europa para su uso en perros que tienen el fallo clínico. Esto fue reportado por Atkins y Hagstrom en el 2012 y posteriormente ratificado en estudios recientes de uso clínico. Para conocer el mecanismo exacto de estos fármacos, pues fue necesario hacer un paralelo entre pacientes que tenían insuficiencia cardíaca congestiva y que no habían sido medicados en las últimas 2 semanas. Y estos perros mostraron tener efectos benéficos durante el tratamiento con estos inhibidores y sin embargo se pudo asociar la utilización de furosemida con estos fármacos para mejorar aún la respuesta clínica. La pirolactona contribuye a prevenir la fibrilación atrial en pacientes que tienen fallo de cardiomopatía hipertrófica y en un modelo in vivo, en fallo cardíaco, y después de la aplicación de estos fármacos se pudo encontrar que se reduce la tasa de eyección a nivel del ventrículo izquierdo hasta en un 40%, lo cual reduce el riesgo además de presentar embolismo coronario. En cuanto a los bloqueadores del receptor de angiotensina 2, pues estos tienen un efecto igualmente sobre el riñón, no solamente sobre el corazón, y por eso se han catalogado como renoprotectivos. Estos efectos incluyen la normalización de la presión a nivel de los glomérulos, a nivel de los capilares glomerulares, la inhibición al daño de los podocitos y también inhiben la proliferación de las células mesangiales y de las células tubulares de transición. Posteriormente se analizaron otros efectos y se encontró que los inhibidores del receptor de la angiotensina también pueden tener esos efectos renoprotectivos, particularmente los fármacos modernos azilsartán en forma de salmedoxamil o olmesartán medoxamil. En este sentido se hizo una comparación entre azilsartán y olmesartán a posologías determinadas en perros que tenían un incremento en la presión sistólica
hasta de 190 milímetros de mercurio se incluyeron en el experimento y se empezaron a medicar por vía oral, o paciente grupo control se administró con un vehículo o un placebo. Las posologías usadas fueron de 0.1 o de 1 miligramo por kilo de acilsartán o de 0.3 o 3 miligramos por kilo de olmesartán. En conclusión, se pudo determinar que ambos fármacos tenían una gran actividad para reducir la tensión sobre el receptor de la angiotensina 1 como bloqueadores y por lo tanto eran excelentes antihipertensivos, además de considerarse sensibilizantes de la insulina y de sus efectos antiproteinúricos, debido a que impedían la pérdida de proteínas, particularmente de albúmina a nivel de la filtración glomerular, y la mejor respuesta entre estos dos fármacos se obtuvo, fue superior a la acilsartán sobre el olmesartán. Por lo tanto, acilsartán pudo evaluarse como un bloqueador de receptor de angiotensina 2 ideal para el tratamiento de pacientes con cuadros hipertensivos cardiopulmonares. En cuanto a los inhibidores de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina, estos tienen como mecanismo de acción reducir la hipertensión cuando se trata de pacientes con incremento en la poscarga. También reducen el tono capilar y la resistencia vascular periférica durante la sístole ventricular. Igualmente, ellos son capaces de reducir la precarga, produciendo una venodilatación con una moderada diuresis, según ha sido reportado hace varios años. Para el caso del enalapril, hay un efecto definido de reducción significativa en la taquicardia ventricular y en aquellos cambios del atrio inducidos por el incremento de la angiotensina 2 y por el fallo cardíaco. En perros se utiliza posología de 0.5 miligramos por kilo al día, vía oral, según la respuesta clínica, hasta 0.5 miligramos por kilo 2 veces al día. En los gatos se puede usar la misma dosis de los perros, sin embargo el efecto es más eficaz cuando se utiliza el captopril. En casos de hipertensión, el enalapril se usa de 0.5 a 3 miligramos por kilo, 1 a 2 veces al día vía oral. El captopril, además de ser eficaz como inhibidor de la angiotensina 2, es un excelente venodilatador y un excelente antihipertensivo. En perros se ha demostrado su utilidad clínica a posologías de 0.5 a 2 miligramos por kilo cada 8 a 12 horas vía oral, y en gatos a posologías de 3,12 a 6,25 miligramos por cada animal cada 8 horas. Estos fármacos, enalapril y otros congéneres del grupo, ayudan a reducir la posibilidad de desarrollar una fibrosis auricular inducida por el fallo cardíaco en pacientes crónicos.